La luz del atardecer entraba a través de las cortinas translúcidas del estudio, tiñendo las paredes de un ámbar suave que se deslizaba como seda por el suelo de madera. Era un espacio amplio, con espejos altos en una pared, sillas alineadas al fondo y un taconeo lejano que reverberaba como un latido ancestral. En el centro, con una presencia que parecía desafiar al tiempo, estaba Estela. Tenía 63 años y era una figura casi mítica entre los amantes del flamenco. Su cabello, recogido en un moño bajo con algunas hebras plateadas que escapaban rebeldes, enmarcaba un rostro de rasgos intensos, curtido por los años y el arte. Los ojos de Estela tenían ese brillo que sólo se forja tras décadas de pasión vivida en cada paso, cada palma, cada giro. Su cuerpo, todavía firme y elegante, llevaba un vestido rojo ceñido al talle, con volantes que dormían quietos hasta que la danza los despertaba. El estudio era suyo, un rincón en el que el tiempo se plegaba al compás de su zapateado. Allí llegaban jóvenes alumnos con sueños en los ojos y rodillas débiles, buscando absorber algo del fuego que Estela aún emanaba con una simple mirada. Fue una tarde de jueves cuando llegó Julián. Tenía 38 años, venía recomendado por una amiga de Estela, alto, de hombros amplios, piel morena, barba cerrada y una expresión que mezclaba timidez con determinación. Había trabajado en sonido y producción por años, pero el flamenco le había tocado desde niño. Quería aprender, aunque sabía que no era un novato típico. Ella le recibió con una mirada fija, profunda, evaluadora, pero no fría. Julián sintió una sacudida breve, como si alguien hubiera puesto un foco sobre su piel. Estela no sonreía con facilidad, pero tampoco era dura. Había en ella una calidez serena, como el calor de un brasero en una noche larga. Le ofreció la mano con firmeza y su voz, grave y arrastrada, vibró en el pecho de él. Aquí no venimos a aprender pasos, Julián. Venimos a aprender a arder. Los primeros días fueron observación, correcciones técnicas, mucha distancia. Estela le hablaba poco y directo, pero sus ojos, esos ojos, parecían estudiar más de lo que decían. Julián, por su parte, se mantenía respetuoso, aunque no podía evitar sentir el roce de algo más cada vez que ella pasaba cerca. El aroma a madera y perfume antiguo, a jazmín y sudor, lo envolvía. Fue durante un ejercicio de brazos cuando sucedió el primer momento suspendido. Estela se colocó detrás de él, sin decir palabra. Le tomó de los antebrazos, guiando con firmeza pero con suavidad el movimiento. Sus manos eran cálidas, la piel áspera por los años de palmas y taconeo. Julián contuvo la respiración. El silencio era espeso. Podía oír cómo ella inhalaba, cómo su aliento roznaba apenas su cuello, y aunque no se movía más que para marcar el paso, todo su cuerpo se tensó, como si le hubieran atravesado una corriente. «No luches contra la forma», susurró ella, tan cerca que su voz parecía deslizarse por la piel de su nuca. «Deja que te atraviese». Julián asintió sin atreverse a hablar. La cercanía le incendiaba algo más que los músculos. Era como si en ese contacto contenido, en esos dedos que marcaban la dirección de sus brazos, hubiera una invitación tácita a ceder, a rendirse no solo al ritmo, sino a ella. Estela se apartó lentamente, pero sus dedos resbalaron una fracción de segundo más de lo necesario. Él lo notó. ¿Ella también? A partir de entonces algo cambió. Las clases se volvieron más personales. Ella lo corregía con más frecuencia, pero también lo observaba con mayor detenimiento. Julián, por su parte, no podía evitar buscarla con la mirada, anticipar cada momento en que ella se acercaría. Los silencios entre ambos se cargaban. La respiración se volvía más lenta, más pesada. El estudio parecía achicarse cada vez que quedaban a solas. Una tarde, tras terminar una sesión intensa, Estela le ofreció quedarse un rato más. El resto de los alumnos ya se habían ido. La luz era tenue,
Las sombras del crepúsculo se colaban por las ventanas. En la radio vieja del rincón empezó a sonar una seguirilla lenta, profunda. ¿Quieres sentir lo que es bailar conmigo?, preguntó, sin rodeos, sin juegos. Julián tragó saliva. No respondió. Solo dio un paso hacia ella. Ella levantó la barbilla, lo miró de frente. Le tendió la mano. Esto no es una lección, dijo. La tomó. Y en ese instante el mundo se silenció. Se colocaron frente a frente, cuerpos a escasos centímetros. Su respiración, ahora compartida, marcaba el compás antes que la música. Estela apoyó suavemente su palma en el pecho de él, justo sobre el corazón. Julián se estremeció. Sus dedos se curvaron apenas, presionando, reconociendo el temblor que ella misma había provocado. Ahí es donde debe empezar todo, murmuró. El primer paso fue lento. No era danza, era acercamiento. El roce accidental de sus brazos, el eco de los tacones resonando como un secreto compartido. Las miradas se sostenían más de lo necesario. Y cuando ella giró sobre sí, la falda acarició la pierna de él como si tuviera intención propia. La canción terminó, pero ellos no se separaron. ¿Lo sentiste?, susurró ella sin moverse, sus labios a escasos centímetros de su mejilla. Julián asintió, incapaz de hablar. La electricidad entre ambos era casi dolorosa, como una cuerda tensada a punto de romperse. Estela no retrocedió. Lo miró fijo, intensa, con una promesa muda latiendo entre ambos. «Entonces vuelve mañana», dijo, y se alejó, dejando detrás el perfume a fuego contenido y una tensión que lo siguió hasta la puerta. El día siguiente fue un infierno de espera. Julián pasó las horas en un estado de alerta que rozaba la ansiedad. Cualquier otro pensamiento era engullido por la imagen persistente de ella. Su mirada fija, el leve contacto de su palma sobre su pecho, la fragancia que aún creía sentir en la ropa. Esa mujer de 63 años lo descolocaba como ninguna otra. No por su edad, sino por la forma en que su presencia se imponía, como un fuego lento que quemaba sin avisar. Cuando llegó al estudio, la luz del ocaso ya se filtraba rojiza entre las persianas. Ella estaba ahí, sola, en silencio, sentada junto al espejo, con el cabello suelto y una bata negra atada a la cintura, sin maquillaje, sin tacones, y aún así más imponente que cualquier mujer en escena. No se dijeron nada al principio. Julián entró, cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie, esperando una indicación. Pero Estela no lo miró. Simplemente se levantó, caminó hacia el tocadiscos antiguo del rincón y colocó un vinilo con la suavidad de quien prepara una ceremonia. La música que llenó la sala era lenta, profunda, con un lamento de guitarra que parecía arrastrar años de deseo contenido. Entonces se volvió hacia él sin una palabra y extendió la mano. Julián dio un paso, luego otro. La distancia se acortó y con cada centímetro sentía cómo el aire se espesaba. Cuando sus manos se tocaron, fue como una descarga. Ella lo tomó con fuerza contenida, conduciéndolo al centro del estudio y colocó su mano en su cintura, indicándole la suya con un gesto suave. No estaban en clase. No había pasos, solo una coreografía muda tejida con los silencios. «Quiero que entiendas lo que es bailar sin tocar», dijo apenas un susurro. Y comenzó el juego. El primer movimiento fue leve, un giro de su cuerpo que apenas rozó la tela de su camisa. Julián sintió cómo el calor se desplazaba entre ellos, como si cada partícula de aire cobrara conciencia de su proximidad. Su mano en la cintura de ella no apretaba, pero tampoco quería soltar. Había una tensión magnética en cada roce, en cada mirada que no escapaba. «No me mires como alumno», dijo ella de pronto sin dejar de moverse. «Mírame como hombre». Él la miró, y lo hizo. Ya no era su maestra, ya no era solo una figura admirable, era una mujer real, palpitante, que dejaba escapar su deseo en el vaivén de sus caderas,
en el rubor apenas visible que le subía por el cuello cuando lo sentía respirar más fuerte. Estela giró de nuevo y esta vez su espalda chocó sutilmente contra su pecho. Julián contuvo el aliento. El contacto fue breve, pero suficiente para hacerle hervir la sangre. Ella lo sabía. Lo sintió por la forma en que su cuerpo se tensó detrás de ella. ¿Lo sientes?, murmuró. Eso es lo que hace el flamenco cuando se baila de verdad. No era solo arte, era lenguaje del cuerpo. Era la forma que tenían dos almas de rozarse sin decirlo. La música seguía, lenta, profunda. Ella dio un paso atrás, volviendo a enfrentarle. Sus rostros a un suspiro de distancia, sus manos todavía unidas. «No me mires así si no estás dispuesto a pagar el precio», dijo en voz baja, sus labios apenas moviéndose. Julián sintió como una ola le recorría el pecho. No era miedo, ni duda, era deseo. Un deseo que se volvía físico, real, urgente. Pero no hizo nada. No aún. Estela deslizó su mano desde su cuello hasta el botón superior de su camisa y se detuvo. No lo abrió. Solo dejó su dedo allí como si marcara el pulso exacto del fuego. La piel de Julián vibraba bajo su toque. La miró a los ojos y por un segundo creyó verla temblar. «Este estudio guarda secretos», dijo ella retrocediendo apenas, «pero solo si sabes callarlos». Se alejó con un giro y el vuelo de la bata pareció arrastrar el aroma de su cuerpo. Julián permaneció inmóvil, mirando cómo ella caminaba hacia una de las sillas del fondo, donde reposaba una caja de madera tallada. La abrió abriéndolo lentamente, sacando de ella una peineta antigua de carey oscuro. Se la colocó en el cabello, recogiendo el moño con manos seguras, como quien se prepara para una guerra íntima. Luego volvió a mirarlo. «Ven». Y él fue. Estela se sentó en una de las sillas junto al espejo. Lo miró desde abajo con una expresión serena, pero intensa. Sus piernas cruzadas, el borde de la bata, subiendo apenas por sobre la rodilla. Julián sintió cómo su pulso se disparaba. «Quiero verte moverte», dijo ella. «Sin técnica, sin razón, solo con lo que estás sintiendo ahora mismo». Él dudó, pero su mirada no dejaba espacio para escapatorias. Así que lo hizo. Cerró los ojos y dejó que su cuerpo hablara. No era flamenco, no era nada definido, era él, movido por ella, por su presencia, por el deseo contenido. Se movía hacia donde ella estaba sentada, lento, como si cada paso le arrancara una verdad distinta. Cuando abrió los ojos, ella lo miraba de forma distinta. No era una maestra evaluando, era una mujer deseando. Estela se incorporó, se acercó a él despacio. La bata se abría ligeramente con cada paso y el sonido de la tela contra su piel era como un murmullo íntimo. «Basta por hoy», dijo cuando estuvo frente a él, su voz ronca, densa, como vino tinto. Pero no se movió, y Julián, sin pensar, levantó una mano y la colocó suavemente sobre su mejilla. El contacto fue tibio, apenas un roce con la yema de los dedos. Estela no se apartó. Cerró los ojos. Exhaló despacio. En ese instante, algo se quebró. Él bajó la mano con lentitud, sus dedos deslizándose por el contorno de su cuello hasta su clavícula, donde se detuvo. Un estremecimiento la recorrió. Se miraron, largo, intenso, y antes de que dijeran palabra, Estela se inclinó hacia él hasta que sus labios rozaron apenas la comisura de su boca. No fue un beso, no todavía. Fue una promesa. Luego se alejó con un suspiro que parecía arrastrar siglos. «Mañana», susurró sin volver a mirarlo. «No llegues tarde. La noche fue una tortura». Julián se llevó el roce de aquel casi beso como una quemadura tibia en la piel. Había sentido muchos deseos antes. Había tenido mujeres, pero nunca así. Nunca un fuego que se encendiera sin tocar del todo. Nunca un anhelo que naciera de una pausa, de un silencio, de una mirada que duraba más que lo debido. Y en el centro de todo eso estaba ella, Estela, la bailaora,
Cuando volvió al estudio al día siguiente, el ambiente parecía distinto. Las luces eran más tenues, como si el mismo aire hubiera aprendido a callar. No había música, ni palmas, ni sonido de tacones. Solo ella. Estela lo esperaba en el centro del salón, vestida con un conjunto negro, el escote cerrado pero ceñido, con mangas largas que dejaban ver las formas que el tiempo no había apagado, sino transformado en algo más poderoso, más verdadero. El cabello recogido, la peineta de la tarde anterior brillando bajo la luz tenue. Cuando él cruzó la puerta, ella lo miró y la intensidad de esa mirada lo desnudó sin tocarlo. «Hoy no bailaremos», dijo con calma. Julián asintió, tragando saliva. Se acercó con paso contenido, intentando no mostrarse tembloroso, pero por dentro lo estaba. Ella caminó lentamente hacia él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para oler su piel, una mezcla de canela y jazmín, lo miró como si estuviera viendo algo que le pertenecía desde antes. «Te ves distinto», murmuró. «Ya no traes la mirada de un alumno». Él iba a decir algo, pero no pudo. El cuerpo le pesaba con un calor suave que se acumulaba en los hombros, en el abdomen, en las manos. Estela alzó la suya y con un gesto lento le acomodó el cuello de la camisa. Sus dedos rozaron la piel apenas visible debajo y Julián sintió cómo se le erizaban los brazos. El gesto fue tan natural, tan íntimo, que dolía no tener derecho aún a responderle. Ella se quedó así, con la mano en su pecho, sintiendo el ritmo sutil del corazón de él bajo la tela. «Cuando bailas conmigo», dijo sin apartar la mano, «no solo estás siguiendo el compás, estás entrando en mi ritmo interno, en el que no muestro. ¿Lo entiendes?» Él asintió y sus dedos se cerraron suavemente sobre la muñeca de ella. Fue un gesto tierno, casi tembloroso. El pulso de Estela latía rápido. Lo notó y no lo soltó. Los cuerpos estaban cerca, no tanto como para tocarse con firmeza, pero lo suficiente como para que cada movimiento, cada respiración, se sintiera como una provocación. Los ojos de ella brillaban como el carbón en el brasero, y Julián sintió que ya no podía contenerse más. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó con voz baja, ronca. Estela lo miró largo, con una expresión indescifrable, como si lo evaluara por dentro, como si su silencio fuera más poderoso que cualquier respuesta. «Estamos reconociendo lo que ya sabíamos», susurró, «que esto no se baila solo con los pies». Y entonces, sin previo aviso, se giró y se alejó hacia una esquina del estudio donde había una vieja cortina de terciopelo. Julián la siguió con la mirada, confundido, expectante. Ella la descorrió y detrás había un pequeño rincón con cojines, tapices rojos y una mesa baja con una tetera de barro humeando. El aroma era dulce y especiado. «Ven». Julián obedeció. Se sentó frente a ella en el suelo. Estela sirvió 2 pequeñas tazas de barro con las manos lentas, ritualistas. Alargó una hacia él y sus dedos se rozaron al entregarla. El contacto mínimo hizo que un temblor le recorriera la espalda. «El cuerpo se aprende en capas», dijo con la vista fija en la infusión. «Primero los músculos, luego el ritmo, luego el silencio». Él bebió sin decir palabra. Estela alzó la vista. Esta vez su mirada era más suave, como si dentro de la firmeza hubiera una grieta por la que se colaban otras cosas: vulnerabilidad, deseo, recuerdo. «¿Cuánto tiempo llevas solo?», preguntó. «Mucho», respondió él, «pero no es eso». Ella asintió lentamente. Lo entendía. «Yo también». El silencio que se instaló entre ellos era denso, pero no incómodo. Era un puente, un espacio donde las palabras sobraban. La intimidad comenzaba a tomar forma sin necesidad de urgencia. Después de unos minutos, Estela se levantó. «Quiero mostrarte algo», dijo. Caminó descalza hasta el tocadiscos. Colocó una pista distinta, algo más suave, más íntimo, una guajira, lenta como el roce de una mano en la espalda.
Luego apagó la luz general y encendió una lámpara baja, que arrojó sombras doradas en la madera del suelo. Ella comenzó a moverse. No era flamenco esta vez. Era algo más parecido a un susurro convertido en cuerpo. Sus brazos se alzaban como alas silenciosas, su torso ondulaba como el humo que salía de la tetera. Sus caderas marcaban un ritmo que no se enseñaba, solo se compartía. Julián la observaba como hipnotizado, y entonces, sin dejar de danzar, ella se acercó. El contorno de su cuerpo proyectaba sombras ondulantes sobre él. Sus pies descalzos apenas hacían sonido. Cuando llegó frente a él, no dijo nada. Solo extendió los brazos. Julián se levantó, despacio. Sus cuerpos se encontraron, por fin. No en un paso, no en un toque accidental, sino en un abrazo lento y respirado. Las manos de él bajaron por la espalda de ella con temblor contenida, deteniéndose en la curva de la cintura. Los dedos de Estela subieron por su pecho, rozando apenas la tela, como si explorara su textura antes de decidir quedarse. «No te contengas», susurró. «No si vas a tocarme como si fuera de cristal». La música siguió, pero ninguno de los dos se movió. Solo estaban allí, cuerpo contra cuerpo, sintiendo el calor compartido, las respiraciones desacompasadas, el anhelo palpitante entre ellos. Fue Julián quien se atrevió. Colocó la mano en su mejilla y acercó su rostro. Ella no se apartó, cerró los ojos. Sus labios se tocaron por fin, un beso lento, cargado, como un pacto sellado en fuego bajo la piel. Ella suspiró contra su boca, él la sostuvo con más firmeza, y en ese instante el mundo se replegó. Ya no era su maestro y su alumno, ya no eran dos desconocidos en un estudio silencioso, ahora eran cuerpo y deseo, fuego y contención, un límite que había sido atravesado sin regreso. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas. Estela no abrió los ojos. Sus labios estaban aún entreabiertos, como si aún gustara el eco del beso. «Ahora sí», dijo con voz apenas audible, «ya no hay marcha atrás». Después del beso, el estudio pareció entrar en una pausa suspendida. Ninguno habló, ninguno retrocedió. Los cuerpos aún estaban juntos, respirando en el mismo ritmo tembloroso que acompaña a los actos que cambian algo de manera irreversible. Julián mantenía una mano en la nuca de Estela, sintiendo el calor que emanaba de su piel. Sus dedos, que habían tocado cuerdas de guitarras, botones de consolas, ahora estaban rozando la carne de una mujer que era puro compás. Estela no se movía, pero no había quietud en ella. Había un latido, una tensión que palpitaba, que pedía ser leída como una partitura silenciosa. «No planeaba esto», dijo ella, sin separarse del todo. «Yo tampoco», susurró él. Ella ladeó un poco el rostro. Sus ojos brillaban, abiertos pero no vulnerables como una hoguera firme. Con un gesto lento colocó su mano en el pecho de Julián, sintiendo los latidos que seguían desbocados bajo la camisa. «Quiero entender qué es esto», dijo él, con voz baja, cargada de algo más que deseo. «¿Qué estamos haciendo aquí?» Estela lo miró largo, con una expresión densa, casi amarga, como si en su interior ya conociera la respuesta, pero supiera que decirla en voz alta era atravesar otra línea. «Esto», susurró, «es lo que pasa cuando dos cuerpos que llevan tiempo ardiendo se reconocen, cuando se dan permiso». Sus dedos se deslizaron hasta el cuello de su camisa y esta vez sí desabotonaron el primer botón, luego el segundo. Sus gestos eran suaves, casi reverenciales, no por timidez, sino por un respeto fiero, como si supiera que cada centímetro de piel descubierto era una ofrenda. La tela cayó un poco. El calor del cuerpo de Julián encontró el aire, y el aire, el aliento de ella. «Nunca pensé que alguien como tú», empezó él. «No digas eso», lo interrumpió. «No digas alguien como tú. No hay edad para el hambre.
y lo besó de nuevo. Esta vez no hubo contención. Fue un beso profundo, firme, cargado de un deseo que venía de lejos. Sus labios se buscaron como si se conocieran de otras vidas. Las manos de él bajaron por su espalda, sintiendo la curva marcada de su cintura. La tela negra de su vestido no ocultaba nada. Era solo una capa entre los cuerpos que, ahora, ya no sabían cómo mantenerse lejos. Estela se apartó, jadeando apenas. Lo miró. «Ven conmigo». Lo llevó por un pasillo que salía del salón principal hasta una habitación pequeña. Allí todo estaba impregnado de una calidez íntima. Libros apilados, velas gastadas, una manta de lana sobre un diván. Era su rincón, el lugar donde ella no era maestra ni bailaora. Solo Estela, mujer. Silencio, herida y deseo. Cerró la puerta tras ellos. El silencio volvió a caer, pero esta vez era otro, más espeso, más contenido, como si cada segundo fuera la antesala de algo inevitable. Julián se quedó de pie, expectante. Estela se desató lentamente la peineta del cabello, dejando caer la melena con un movimiento que parecía una danza. Luego, con la misma calma, se deshizo del vestido. No con apuro, no con espectáculo, sino con esa dignidad que solo tienen las mujeres que ya no temen mostrar la piel que ha vivido. Bajo la tela, la figura de Estela se reveló como un mapa trazado por el tiempo y el deseo. Su piel no era joven, pero tenía esa belleza que arde más que el brillo instantáneo de lo nuevo, la belleza de lo que ha sabido resistir y aún desea. «¿Me ves?», preguntó sin cubrirse, sin avergonzarse. Y él, con la garganta cerrada por la emoción, solo pudo asentir. «Quiero que me toques como se toca la música», dijo ella. «No como un cuerpo, como un instrumento afinado por años de pasión». Julián se acercó, despacio. Cada paso que daba era una rendición. Cuando sus manos llegaron a la piel de ella, temblaron, no por inseguridad, sino por respeto, como si ese contacto sellara un pacto mudo. Sus dedos trazaron el camino desde el cuello hasta el hombro, y allí ella cerró los ojos. El calor que brotaba de su piel era casi irreal. Él bajó lentamente por su brazo hasta entrelazar los dedos con los suyos, y ella lo apretó, firme. «Estela», murmuró él. «Shh». Lo calló con un beso en la clavícula. Cada toque era una sinfonía que se escribía sin partituras. Los labios de Julián viajaron por la curva de su cuello y los dedos de ella recorrían su espalda, dibujando cada línea con una intensidad que lo hacía estremecer. No había prisa, no había ansia, había reverencia, había entrega. La manta del diván se volvió el escenario de un cuerpo que se arqueaba lentamente, respondiendo a caricias silenciosas. El murmullo del exterior se borró. La danza ahora era otra. No había música, pero sí ritmo, un ritmo lento como los latidos de un corazón que reconoce a otro. Estela se dejó llevar, pero también conducía. Cada gemido suave, cada exhalación entre labios era una nota que se sumaba a la melodía que tejían juntos. Julián no pensaba, no racionalizaba, solo seguía su instinto. El cuerpo de ella era un lenguaje, y él, por primera vez, entendía cada sílaba. Se quedaron así, enredados en ese rincón íntimo, mucho tiempo después de que la piel dejara de estar desnuda. Había algo más fuerte que el cuerpo, el silencio que los envolvía como una sábana invisible. Julián acarició su espalda con la yema de los dedos. Ella tenía los ojos cerrados, pero su rostro estaba sereno. «¿Estás bien?», susurró él. Estela asintió. «Sí, y tú también lo estarás». Él frunció el ceño. «¿Por qué lo dices así?». Ella abrió los ojos. Lo miró. Una sombra cruzó su expresión. «Porque esto que ha pasado no fue cualquier cosa». Y él, sin saber si se refería al cuerpo o al alma, sintió que algo profundo se había movido dentro de él, algo que ya no podría volver atrás. Afuera, la noche caía con una lentitud antigua,
como si supiera que dentro de ese estudio el tiempo ya no obedecía sus reglas. El silencio posterior al deseo no era incómodo, era un silencio lleno, con olor a piel tibia y té olvidado. Julián y Estela permanecían aún en ese rincón íntimo, apenas cubiertos por una manta, envueltos en la penumbra suave que la lámpara de sal derramaba sobre las paredes. Ella tenía la cabeza apoyada en su pecho, los ojos abiertos. Escuchaba su respiración como quien escucha una canción que teme que se acabe. Julián acariciaba su espalda en círculos, sin hablar. Aún estaba dentro de ese estado tibio donde el cuerpo flota, pero la mente comienza a hacerse preguntas. No lo imaginé así, dijo él, rompiendo finalmente el silencio. Pensé que iba a ser distinto, o más bien pensé que no iba a ser posible. Estela no se movió. ¿Y cómo es ahora? Es real, respondió él sin dudar, tan real que me da miedo. Ella se incorporó apenas, lo miró con una ternura inesperada. Su rostro, sin maquillaje, tenía una calma sabia, una fuerza que no venía de la juventud, sino de la entrega sin reservas. El miedo es señal de que no estás jugando, dijo, y lo que ocurrió aquí no fue un juego. Julián le tomó la mano, la apretó con fuerza. No quiero que sea solo una noche. Ella bajó la mirada, pensativa. Luego habló, despacio, como midiendo cada palabra. Yo no busco cuentos, Julián. No busco un amor que intente rehacer mi vida como si el pasado no existiera. Ya he amado. He perdido. He vuelto a empezar. Y ahora solo quiero lo que es verdadero, lo que me haga sentir viva sin pedirme que cambie. Él tragó saliva. No quiero cambiarte. Entonces no me mires como si tuvieras que salvarme, dijo con una sonrisa triste. Yo no necesito salvación, necesito presencia, necesito a alguien que sepa quedarse, sin prometer más de lo que puede dar. El silencio volvió, esta vez más denso. Julián asintió lentamente. Lo entendía. Estela no era una mujer rota, no era una fantasía, era un fuego viejo, aún encendido, y él tenía que decidir si podía vivir con eso, sin tratar de contenerlo. Me quedaré, dijo por fin, no porque tenga un plan, sino porque esto, lo que hay contigo, no lo quiero dejar escapar. Ella lo miró largo, muy largo, y en esa mirada había un acuerdo que no necesitaba firmas ni promesas, solo el peso de lo que ya había sucedido entre ellos. Esa noche durmieron juntos por primera vez, no por deseo carnal, sino por necesidad, por el placer de sentir la respiración del otro en mitad de la madrugada, por el roce tibio de los pies enredándose bajo la manta. Al amanecer, Estela se despertó antes. Lo observó dormir, con la expresión serena. No lo tocó, solo lo miró, como si necesitara grabar en su memoria la forma exacta en que el cuerpo de un hombre puede descansar cuando ya no tiene que fingir fuerza. Cuando Julián despertó, la encontró sentada en el borde del diván, ya vestida, con el cabello recogido. ¿Te vas?, preguntó. No, hombre, estoy aquí, respondió. Pero el estudio vuelve a abrir hoy, y esta vez tienes que decidir cómo volver a entrar. Él se incorporó, confuso. ¿A qué te refieres? Ella lo miró desde la puerta con media sonrisa en los labios. Ayer fuiste hombre, hoy puedes volver como alumno, o como algo más, pero si cruzas esta puerta sabrás que no podremos fingir nunca más, que esto ya es algo que late entre nosotros aunque nadie lo diga. Julián se levantó, caminó hacia ella, y sin decir nada la besó una vez más, despacio, con todo el respeto y toda la certeza que aún no sabía cómo nombrar. Entonces enséñame, murmuró junto a sus labios. Pero ya no solo a bailar. Ella cerró los ojos, apoyó la frente en la suya. Entonces quédate. Y él se quedó. Los días siguientes se volvieron una coreografía secreta. Las clases continuaban. Los alumnos iban y venían, pero entre ellos dos la mirada era otra.
El roce de sus manos en un ajuste técnico duraba más de lo necesario. Las pausas se llenaban de una electricidad muda. El arte se volvió una forma de tocarse sin hacerlo frente a los demás. A veces, al cerrar el estudio, Julián se quedaba solo para ayudarla a recoger. A veces simplemente se sentaban en el suelo, espalda con espalda, escuchando la misma seguirilla que los unió aquella primera tarde. No hablaban del futuro. No lo necesitaban. Vivían en un presente espeso, sensual, lleno de momentos suspendidos como notas prolongadas. Una noche, mientras Estela barría el suelo con movimientos lentos, Julián se acercó por detrás y le colocó la peineta en el cabello, la misma de aquella vez. ¿Sabes qué sugirió una bailaora de flamenco de 63 años en su estudio?, preguntó él con una sonrisa apenas contenida. Estela alzó una ceja. ¿Qué? Que dejáramos de fingir, que bailáramos con todo, con el cuerpo, con la piel, con el alma. Ella lo miró y asintió, y esa noche bailaron, sin música, sin reglas, solo el uno con el otro, como si el mundo se apagara más allá de esos muros, como si el compás hubiera estado siempre ahí, esperándolos.